Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme, reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo, oró diciendo: Protege con tu poder, Padre Santo, a todos los que me has confiado, para que vivan unidos como vivimos unidos nosotros. Mientras estaba con ellos en el mundo, yo mismo cuidaba con tu poder a los que me confiaste. Los guardé de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera del que tenía que perderse, en cumplimiento de la Escritura. Ahora voy a ti y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos puedan compartir plenamente mi alegría. Yo les he confiado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Como yo no pertenezco al mundo, tampoco ellos pertenecen al mundo. Haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Tu mensaje es la verdad. Yo los he enviado al mundo, como tú me enviaste a mí. Por ellos yo me consagro, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que por medio de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Vemos cómo en esta plegaria, en esta oración, Jesús lo hace abiertamente, lo hace en voz alta, para pedir con más fuerza al Señor. Entonces la oración, y esto es algo muy importante, mental, pero la oración verbal, cuando sale del corazón, tiene una fuerza muy grande. Por eso es que nosotros, sea la meditación, la oración, el rezo, que son diferentes, pero cuando nosotros utilizamos el verbo, la palabra, tiene un poder, la palabra tiene poder, y la palabra de Cristo tiene poder. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra oración, nuestras plegarias, es importante que nosotros expulsemos de nosotros, dicen las traducciones en griego, sacar de nosotros, proclamar, hablar, decirlo a viva voz. En el judaísmo, cuando se lee la Torá, la Tanaj, el Antiguo Testamento, sacan el rollo, el manuscrito, lo abren y lo leen para que todo el mundo lo escuche, pero porque es también la presencia de Dios que está hablando. Entonces por eso es importante cuando nosotros hablemos, cuando nosotros pronunciemos las palabras del Señor en la oración, debemos de hacerlo con viva voz. Es muy importante, dependiendo del contexto donde estemos. Obviamente hay lugares donde no es apropiado o no es el momento de hacerlo, pero hay otros momentos que se puede hacer y que con eso nosotros también nos estamos vinculando a esa oración. Protege con tu poder, Padre Santo, a los que me has confiado. Está pidiendo que el Padre los proteja con su poder. ¿Por qué? Porque ahorita se vienen momentos muy difíciles, momentos muy fuertes, donde ellos necesitan, donde el cuerpo, la carne es débil, aún el espíritu es fuerte. Pero se necesita más fuerza en el espíritu para que ellos, lo que van a vivir a continuación, que es lo que Jesús ya sabe que va a suceder, que Él los viene preparando psicológicamente, espiritualmente, para este paso tan importante que es el dar su vida por nosotros. Él sabe lo que va a suceder y sabe que humanamente ellos no van a resistir, que va a ser muy difícil. Por eso Él pide en este momento, hace la plegaria, la oración al Padre, suplicándole esta bendición especial. Esta bendición especial, ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿A quiénes? A nosotros, a los que buscamos del Señor, a los que buscamos esa protección, ese poder del Padre en nuestra vida. A eso se refiere el Señor. Padre Santo. Padre Santo, santo en el Antiguo Testamento es Dios. Entonces está hablando del Padre y de Dios, o sea, está hablando de la misma figura, pero que es de Él, viene de Él. A los que me has confiado, o sea, su misión sobre la faz de la tierra. Él habla, hay una particularidad en Jesús, en los evangelios, donde habla de pasado, presente y futuro. Entonces habla en ese momento
¿De quiénes? De los apóstoles, del grupo selecto que lograron llegar hasta este punto, que es muy fuerte, muy poderoso, y que fueron confiados por el Padre al Hijo, y el Hijo los mantuvo en la verdad, los mantuvo en el conocimiento, los mantuvo en el camino que es, para que vivan unidos como vivimos unidos nosotros. La unidad es algo muy importante, aunque haya divergencia y haya diferencia de pensamientos, hay una unidad. ¿Cuál es esa unidad? La unidad del espíritu, de la verdad, del conocimiento divino. A eso es lo que el Padre pide, a eso es lo que Jesús pide al Padre, para que en esos momentos tan difíciles ellos permanezcan unidos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Nosotros hacemos una unidad de la Trinidad, la Iglesia, nosotros, los que creemos en Jesús, y en esa unidad nos debemos de mantener. ¿Quién nos une? Es el Espíritu Santo, la verdad, y debemos de pedir de que nosotros todos los días estemos en esa unidad perfecta. Si estamos en unidad, vamos a recibir sus dones, sus milagros, sus bendiciones, vamos a recibir bendiciones especiales, no porque los del mundo o los demás no sean importantes para Dios, porque Jesús da su vida por toda la humanidad, pero la amistad que se va cultivando con Dios, la amistad que cultivan los apóstoles, es una amistad muy cercana y muy especial, muy especial, que nosotros estamos llamados a tener esa amistad, a tener ese encuentro, a conocer la verdad, a mantenernos unidos espiritual y materialmente. Cuando no estamos unidos, es caos, es destrucción, es alejamiento. Ahí es cuando el enemigo aprovecha y nos ataca, porque no estamos unidos espiritualmente, como vivimos unidos nosotros. Ahí habla de la unidad perfecta trinitaria. Mientras estaba con ellos en el mundo, yo mismo cuidaba con tu poder a los que me confiaste. Él se encargaba de guiarlos, de enseñarles, por eso duraron varios años con él, día y noche. Él los guiaba, les enseñaba, les mostraba, él los protegía con el poder del Padre. Pero como él tendrá que partir físicamente, van a quedar vulnerables. ¿Por qué? Porque ya hiere el pastor y las ovejas se dispersarán. Ellos ya no van a encontrar a Jesús en ese instante. Van a ser presa del miedo, de la angustia, la zozobra, de el quedar en un limbo, en un vacío, porque ya sin Jesús lo crucifican, lo maltratan, muere, ya todo se acaba para ellos en ese corto espacio, en esos días, en ese pensamiento inmediatista humano. Pero es ahí donde Él pide que les dé una fuerza especial, y esa es la fuerza que nosotros debemos de pedir. Nosotros debemos de pedir esa unidad, debemos de pedir esa fuerza todos los días, para no sucumbir a las cosas de este mundo, caer en las trampas de este mundo y en la desesperación, en el miedo, en la oscuridad, en las cosas negativas, en pensar que todo es malo, que todo es negativo. Fuera del que tenía que perderse en cumplimiento de la Escritura. Y esto lo resalta Juan en otros pasajes y los evangelios y el Antiguo Testamento, porque tendría que perderse uno del grupo de los apóstoles. Esto ya estaba organizado, esto ya estaba preparado, pero no era obligatorio. Esto es algo que se profetizó. La profecía puede darse o puede cambiarse. Entonces sí está pronosticado de que alguno de los apóstoles del círculo cerrado de Jesús lo fuera a traicionar. En este caso fue el Judas. La cuerda se rompe el extremo más delgado. El que menos unidad tenía, el que menos preparación espiritual tenía, el que no quiso recibir el mensaje del Salvador, ni como amigo, porque lo traiciona como amigo, y como Salvador y como Señor, es Judas Iscariote. Pero es una premonición del Antiguo Testamento. Pudiera haber sido otro apóstol, o
no del grupo de los apóstoles, sino otra persona, que no era fácil, pero si hubiera dado la causa de que lo hubieran de alguna forma denunciado, cogido, atrapado a Jesús en otro momento de otra forma. Pero se dio esta forma para que se cumpliera la escritura y para que lo que ratifica a Jesús de que todo lo que el Antiguo Testamento proyectaba sobre el Mesías se está cumpliendo, y esto va a ser muy importante para el cristianismo primitivo y para los padres de la iglesia, toda la organización que van a hacer en torno a lo que es la profecía. Ahora voy a ti y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo. Está revelando de que Él tendrá que morir y tendrá que ir espiritualmente a la presencia del Padre, pero todavía está en el mundo. Esto es muy difícil de entender, nosotros lo entendemos actualmente, pero en ese momento es muy complejo de entender porque ellos no entienden claramente, comprenden en cierta forma. Ya Jesús les habla un poco más abiertamente, sin tanta parábola, sin tanta símil, sin tanta comparaciones, pero de todas maneras, como es algo que no se ha cumplido, que no se sabe con certeza, es algo que ellos todavía no tienen claro cómo va a ser, ni de qué está hablando totalmente el Señor. Y eso lo vemos en varios evangelios donde ellos mismos se cuestionan y se preguntan y le preguntan a Jesús sobre lo que Él dice. En el mundo, para que ellos puedan compartir plenamente mi alegría. Varias veces, y es algo del sentido semítico, de compartir plenamente mi alegría, o estar completos, o estar en plenitud. Pueden ser diferentes traducciones del mismo contenido, porque es algo que Jesús promete que se va a cumplir y se cumple tanto en el mundo terrenal como en el mundo espiritual para los apóstoles. Obviamente eso no va a venir fácil, van a venir muchas cosas muy fuertes, pero ellos se mantienen en las promesas de Jesús porque sus promesas se cumplen. O sea, lo que Él, cómo se cumple, cómo se sabe que un profeta dice profecías y las profecías se cumplen. Y es verdad, o sea, que sus palabras son verdaderas, porque lo que dice se cumple. Cuando Dios da una profecía, da un mensaje, por ejemplo en el Antiguo Testamento a los profetas, se cumplía. Entonces eso es una regla general de discernimiento para saber cuando hay una profecía que es verdadera. Él la dice y la cumple. Es algo que tiene en su carácter Jesús. Él no solo habla de una cosa del otro, sino que lo que Él dice lo cumple en Él y en los acontecimientos en ese momento y en el futuro se van a materializar esa profecía que tiene como un objetivo muy grande la plenitud, la alegría completa en servir, en seguir las palabras del Señor, de seguir su mandato, de seguir sus enseñanzas, que no es de balde, o sea, tiene un propósito y tiene su premio material espiritual, y eso es lo que se aferran los apóstoles y el cristianismo primitivo, a vivir tantas cosas tan difíciles, pero también para recibir tantas cosas maravillosas. Muchas veces nosotros olvidamos estas promesas, olvidamos que Dios tiene un propósito maravilloso en nuestra vida y que debemos de buscarlo y que debemos de encontrarlo y que debemos de luchar por él. No se la deja fácil a los apóstoles, no se la deja fácil a nosotros el Señor. Por eso Él pide que nos dé fortaleza, y por eso debemos de pedir fortaleza, debemos de pedir ese poder del Padre para con nosotros, para que nuestra alegría sea plena. Yo les he confiado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no son del mundo. Cuando nosotros entramos en un proceso espiritual, nuestra mente empieza a cambiar. Se llama plasticidad cerebral. Nuestras conexiones mentales empiezan a cambiar, nuestra forma de pensar, de analizar, de racionalizar las cosas es muy diferente, y ya las cosas del mundo no nos atraen ni nos motivan, como no dejamos de ser del mundo y que nos gusten muchas cosas, pero ya no nos domina. Hay una gran diferencia, y esto hace de que los del mundo o las personas en el común general hayan diferencias,
y más si algunos tienen una influencia malévola, maléfica, de maldad. Es como la lucha entre la luz y la oscuridad, entre una lucha espiritual energética, algo que se siente en el ambiente, que se da y hace de que hayan diferencias. Pero en esas diferencias nosotros debemos de tratar de saberlas manejar y saberlas llevar. En este momento el Señor está reconociendo de que por causa de Él, el mundo, ¿cuál es el mundo? Los griegos, los romanos, los judíos los van a perseguir. Ya se pusieron un letrero al decir que creen en Jesús, porque nadie los va a aceptar, nadie va a querer estar con ellos, a menos de los que el Padre revele en su corazón, en su mente, esa conversión y ese recibimiento. Porque el creer en Jesús es ser anatema, es ser hereje, es ser transgresor de la ley, es ir contra el imperio romano y contra el emperador, es ir contra muchas cosas, injusticia, corrupción, muchas cosas que hay en el ambiente en ese entonces y en este entonces, y nos hace como enemigos de muchas cosas que son injustas y muchas cosas que no son verdaderas. Como yo tampoco soy del mundo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios, y su divinidad vino a ofrecerla, su sacrificio para salvarnos. Entonces no es de este mundo material solamente. Él no solo habla de la materia, sino habla del espíritu. No te pido que lo saques del mundo, porque sería fácil que Él pidiera que lo sacara del mundo, que lo lleve de una vez, pero perderían muchas oportunidades de ganar espiritualmente para ellos y para el mundo. Ellos tienen un proyecto, Jesús les deja un proyecto de expansión de su mensaje y de conversión y de llevar la salvación a través de él a la humanidad, y de ellos ganar también y purificarse y ganar más espiritualmente. Entonces, si se los lleva a este mundo, a veces nosotros decimos, uy, que se abra la tierra, uy, yo quisiera ya no estar acá, pero perderíamos muchas cosas hermosas que hay en el mundo y muchas cosas que ganar espiritualmente. Recordemos que estamos en este mundo para ganar espiritualmente y no solamente para vivir una vida de confort, sino para un propósito mayor espiritual y en el reino de los cielos, sino que los libres del mal. Como el pensamiento semítico, el pensamiento judío es diferente al pensamiento griego helenístico, aún greco-romano, de síntesis. Lo arreglaron muy bien los filósofos griegos en sintetizar las cosas, pero para el pensamiento judío, para el pensamiento semítico, una palabra tiene muchos significados, tiene toda una teología en ella, está encriptada toda una teología. Sino que los libres del mal. ¿De qué les está hablando? En ese momento les está hablando de la maldad del mundo, de lo que va a suceder, de que se vayan a torcer, de que se vayan a alejar del camino que Dios les tiene, que Jesús les tiene trazados por el miedo, por un estatus social, por el repudio, por la economía, por muchas cosas que están alrededor, geopolíticas, culturales, religiosas, de tradición, que tendrán que enfrentarse, y ya no está el pastor, que tendrán que enfrentarse, sí, con la fuerza, el poder del Padre y del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en Pentecostés, que les da ese poder divino para tener más autoridad y para creer y tener ese poder de Jesús en ellos, del Padre, del Hijo. Pero tendrán que enfrentarse contra muchas fuerzas del mal, mal interior, mal psicológico, mal social. Están en un momento donde ellos tendrán que enfrentarse contra todo para llevar el mensaje del Señor, y eso va a causarles el martirio, va a causarles el repudio, la pobreza en algunos casos, las necesidades materiales, espirituales, las humillaciones, los maltratos, aún algunos hasta el martirio. Pero también les va a permitir tener muchos dones, muchos milagros, muchas bendiciones, el poder de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en ellos. También se refiere en diferentes visiones, interpretaciones, a el enemigo,
lo llama el príncipe de este mundo, o Satanás, lo llama Juan, precisamente. Ya en otros evangelios, en otros escritos, aparece el enemigo, el demonio, Lucifer, Satanás, Belcebú, bueno, como lo quieran llamar, pero en este contexto también es de que el enemigo va a andar como león rugiente, va a buscarlos porque sabe que ellos van a esparcir la semilla de la salvación, van a llevar la palabra del Señor, que es la verdad, la salvación para la humanidad. Y esto va a ser de que es como si tuviera un letrero en la frente diciendo: persígame, acabe conmigo, estoy aquí. Entonces el enemigo va a hacer estrategias, va a buscar dañarlos, va a buscar dañar la mente de los que está alrededor de ellos, va a buscar división. Por eso Jesús pide la unidad, aunque sean diferentes, piensen diferente y trabajen diferente. Es algo que Jesús trabajó mucho en los apóstoles, la unidad en la divergencia. Va a buscar que entre ellos hayan roces, en que el miedo se apodere de ellos, de que tengan pánico, de que tengan temor, los miedos, los demonios internos, demonios externos de la sociedad, y el maligno, el príncipe de este mundo, buscando también hacerlos sufrir, buscando también alejarlos del camino, buscando, poniéndole trampas y buscando dañar lo que ellos están haciendo. Pero ellos permanecen fiel y firme a las promesas de Jesús, y eso será para una corona de gloria en la eternidad, y que sus frutos aquí en la tierra, que hoy disfrutamos de la expansión del Evangelio, haya llegado a nosotros, y con ellos la palabra de vida eterna, la salvación a través de Jesús. Como yo no pertenezco al mundo, dice el Señor, como yo no pertenezco al mundo, tampoco ellos pertenecen al mundo. ¿Por qué? Porque ellos ya fueron sacados, como nosotros cuando ya empezamos un proceso espiritual serio, profundo, somos sacados de ese ámbito, de ese velo, de esa matriz, de esa ilusión que es el mundo, para llevarnos a algo mucho más eterno, mucho más sublime, mucho más importante, que se habla de la salvación. O sea, está en juego nuestra salvación eterna, no solo nuestra vida diaria, sino en la eternidad. Pero hemos sido sacados, excluidos, tanto Jesús se lo hizo a los apóstoles como a nosotros. O sea, hemos sido llamados para un proyecto, para un propósito muy grande, muy maravilloso, y Él nos va a dar las herramientas, pero nosotros también debemos de poner de nuestra parte para llegar a ese proceso. Haz que se consagren a ti por medio de la verdad, que se consagren a ti por medio de la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad? Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? La transmite el Espíritu Santo. Que se consagren, que se vuelvan santos, que se vuelvan solo para la Trinidad. O sea, que todo lo que nosotros hagamos en este mundo tiene que tener ese propósito de vida eterna, tiene que tener ese crecimiento. Tenemos que buscar a Dios en todo. Eso es consagrarse a algo, es total, no a medias, no de vez en cuando, no tal vez. En el mundo espiritual no hay espere, descanso y después miro, y no, usted va siguiendo todos los días, cada día trae su afán, cada día usted tiene que buscar un crecimiento espiritual, un crecimiento personal, un encuentro con Jesús a través de los sacramentos, a través de la oración, a través del servicio social, a través del crecimiento personal, porque si usted no todos los días se consagra a la presencia del Señor, si usted todos los días no busca estar en su santidad, en su presencia, busca hacer las cosas como Jesús nos enseñó a hacerlas, estamos yendo hacia atrás. O sea, en el camino espiritual no hay término medio ni descansos. O usted anda, va avanzando, va creciendo, o va echando para atrás. Entonces nosotros podemos tener una alta espiritualidad, pero si no la fortalecemos, eso se va perdiendo. Vamos involucionando. En cambio de evolucionar, vamos involucionando, vamos para atrás. Y es algo donde nosotros no podemos quedarnos estáticos, sino que todos los días debemos de consagrarnos, debemos de conocer a plenitud la verdad. Y eso lleva tiempo, y eso es un proceso. Y es algo que nos va a llevar toda la vida. Los apóstoles llevan ese mensaje, llevan esa verdad toda su vida. Y ahora Jesús les aclara: tu mensaje es la verdad. Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Ahí, como en otros evangelios, les da la potestad, la misión de evangelizar.
la misión de llevar su palabra, de cómo Él vino a hacer esa obra en ellos. Ellos tienen que hacer esa obra en la humanidad, que es lo que ellos hacen al esparcirse por muchos lugares para que el cristianismo, el mensaje del resucitado, llegue a toda la humanidad. Por ello yo me consagro, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Se consagra Jesús, no solo lo que vino a hacer como lo hizo, lo que les enseñó, sino su sacrificio eterno. Él se da. Si la semilla no cae y muere, no puede dar fruto. Él se da para que nosotros nos salvemos y para que ellos tengan esa consagración especial. Para que hoy nosotros, en el día de hoy, tengamos esa consagración. Jesús pagó un sacrificio muy grande para tener la oportunidad de salvarnos, para poder tener la oportunidad de conocer la verdad, para poder tener la oportunidad de profundizar en lo espiritual, en el Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo, y poder tener ese poder. Pero para eso nosotros tenemos que trabajar diariamente, consagrándonos, así como Jesús se consagró. Jesús se consagró integralmente a su misión. ¿Será que nosotros nos consagramos totalmente a lo que Dios quiere en nuestra vida? Eso es algo muy importante, y esa es la meditación para hoy. Es la palabra que debemos de tener presente: consagración. ¿Nos consagramos realmente o lo tomamos muy por el ladito, miramos a ver qué sucede o cómo se dan las cosas, a ver qué pasa? Por eso a veces queremos recibir bendiciones materiales, espirituales, y a veces esas bendiciones se pierden. Siempre debemos de pedirle al Señor que nos libre del mal, que nos libre de la brujería, de la hechicería, de los ataques del demonio, de los demonios internos, de los demonios psicológicos, los demonios sociales, de todo eso maligno, todas las fuerzas del mal. Líbranos de todo el mal. Es algo que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro y nos enseña hoy, de que nosotros en nuestra oración debemos de pedir ese poder de liberarnos de esas fuerzas malignas. Por eso es importante pedir la liberación, pedir que expulse de nosotros todo lo negativo, que expulse la soberbia, la arrogancia, la mentira, los malos pensamientos, las ataduras, todo eso negativo y las fuerzas del mal que puedan obrar en nosotros. Recordemos, en Juan dice: y el demonio entró en Judas Iscariote. El demonio a veces puede entrar en nosotros. ¿En qué sentido? No en una posesión como tal, pero sí en una vejación. O sea, que puede influir en nuestra mente. Puede haber una sugestión demoníaca, puede haber una influencia demoníaca en nuestra mente. O sea, todas las cosas del mundo y todas las cosas negativas y malas pueden llegar a nuestra mente, y nosotros podemos abrirle campo a eso. Y eso nos va a hacer alejarnos de esas grandes bendiciones que tiene el Señor para nuestra vida.